Bien chicos, vamos a iniciar nuestra siguiente clase correspondiente a movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, o MRUA por sus siglas, ya sea en mayúsculas o minúsculas. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado también se conoce como movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto por si consultan alguna bibliografía un poco más antigua, o bien en algunos exámenes de Comipems o de la UNAM, también se utiliza mucho este nombre de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Esto lo comento por si ustedes ven este nombre, no se vean sorprendidos o confundidos por la manera en que lo llaman, ¿sale? Es el mismo movimiento que vamos a revisar. Bien, como su nombre le indica, este movimiento rectilíneo, movimiento significa cambio de posición y rectilíneo significa que sigue una trayectoria en línea recta, ¿sale? Ahora, esta segunda parte de su nombre, que significa uniformemente acelerado, recordemos que la palabra uniforme significa algo que permanece constante. Y aquí en su nombre nos dice que aquello que permanece constante es la aceleración, ¿sí? Por eso dice uniformemente acelerado. La aceleración es constante. Bien, en este cuerpo pues obviamente se sigue una trayectoria en línea recta, pero con velocidad variable. Hay un cambio de velocidad, sí, pero este es un cambio constante. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que la aceleración constante podríamos expresarlo también como un movimiento donde se dan cambios de velocidad iguales para tiempos iguales. Si se acuerdan ustedes del movimiento rectilíneo uniforme, ahí nosotros lo expresábamos con la frase distancias iguales en tiempos iguales. ¿Se acuerdan que era como la segunda definición de movimiento rectilíneo uniforme? Bueno, pues en este caso la manera en la que lo podemos expresar es cambios de velocidad iguales para tiempos iguales. Vamos a revisar el ejemplo que tenemos aquí en la imagen. Si nosotros revisamos aquí, vamos a tener entonces una primera aclaración. Aquí nosotros vamos a tener un movimiento en línea recta, es decir, vamos a tener que establecer primero un sistema de referencia. En este sistema de referencia vamos a tener la parte positiva hacia la derecha y la parte negativa hacia la izquierda. Si nosotros vemos, el movimiento del carrito es hacia la derecha, ¿sale? Entonces, de esta forma hacemos coincidir el movimiento del carrito con la dirección positiva de nuestro sistema de referencia. Por eso nosotros tenemos aquí que el desplazamiento va a ser positivo. El vector velocidad representado aquí con las flechitas naranjas también sería positivo, y en consecuencia también el vector aceleración va a ser positivo porque van en la dirección positiva de nuestro sistema de referencia. Vamos a revisar ahora la ilustración. Si se fijan, aquí están representados 3 segundos, el primer segundo, el segundo segundo y el tercer segundo, 3 segundos representados. Si se fijan, nuestro carrito pasa de una velocidad 0, que significaría que está en reposo, arranca su movimiento, inicia su movimiento y va desde 0, y después de que transcurre el primer segundo alcanza una velocidad de 2 metros por segundo, es decir, aumentó de 0 a 2 metros por segundo. En el siguiente segundo aumenta otros 2 metros sobre segundo, pasando de 2 a 4, y en el tercero vuelve a aumentar otros 2 metros sobre segundo, pasando de 4 a 6. Entonces, por cada segundo va aumentando 2 metros sobre segundo, 2 metros sobre segundo el valor de su velocidad. Si nosotros expresamos este aumento de velocidad por unidad de tiempo, es decir, 2 metros sobre segundo por cada segundo, tendríamos que dividirlo entre el tiempo, que sería 2 metros sobre segundo entre un segundo, nos da el valor de la aceleración. Por eso la aceleración tiene 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí está expresada la aceleración constante porque aumenta lo mismo cada lapso de tiempo igual. Si nosotros ahora revisamos el desplazamiento, veríamos que después del primer segundo el carrito avanzó 1 metro. Después del siguiente segundo avanzó otros 3 metros, de tal forma que el metro que ya llevaba del primero más los 3 del segundo sumarían los 4 metros que yo tengo aquí. En el tercer segundo ahora avanza 5 metros, más los 4 que ya llevábamos teníamos los 9 metros. Entonces avanzó 1, 3 y 5 en cada segundo. Ya no fue constante el aumento en la distancia. Si se fijan, más bien el aumento fue como que exponencial con respecto al tiempo. Si yo tengo 1 segundo al cuadrado me da 1, 2 segundos al cuadrado me da 4 y 3 segundos al cuadrado me da 9. Si ustedes recuerdan sus clases de
ecuaciones de segundo grado que revisaron durante la secundaria, bueno, la gráfica de una ecuación de segundo grado pues era una parábola. En este caso nosotros vamos a representar el desplazamiento como una parábola o bien la parte de una parábola, para que más o menos tengan una idea de cómo va a estar este movimiento, por lo menos en su gráfica. Ahora, vamos a revisar las magnitudes que se encuentran involucradas en nuestro movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Si recuerdan ustedes, en el movimiento rectilíneo uniforme solamente teníamos tres variables, que eran velocidad, distancia y tiempo. No se involucraba la aceleración porque su valor era cero, no había aumento de velocidad. La velocidad era constante. Aquí no, aquí ya hay aceleración y por tanto ya no se puede hablar de una sola velocidad. Hablaríamos entonces de una velocidad al inicio y una velocidad al final, como lo tenemos aquí. Entonces, estas van a ser las 5 magnitudes involucradas en el movimiento rectilíneo uniforme. Movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, perdón. Tendríamos aceleración, velocidad final, velocidad inicial, distancia y tiempo. A veces se incluye el valor de la distancia inicial, pero es una magnitud que se tiene que dar perfectamente expresado dentro de la redacción del problema. Si no se da perfectamente expresado, se asume que su valor es cero. En la mayoría de los ejercicios que revisemos, si no es que en todos, siempre se va a dar como cero ese valor. Si no se da así directamente, perfectamente claro, siempre vamos a asumir que es cero. Ahora, nosotros para este movimiento vamos a tener 4 fórmulas que nos van a expresar nos van a ayudar a calcular todo lo que debemos de calcular en un ejercicio de estos. Si recuerdan de la primera fórmula que teníamos en las generalidades del movimiento, la aceleración se expresaba como velocidad final menos velocidad inicial sobre tiempo final menos tiempo inicial. Yo les había comentado que en muchos de los problemas a veces no se dan estos dos valores de tiempo, sino se da un solo valor de tiempo. Si no se dan los dos valores expresamente como tiempo inicial y tiempo final, sino solo se da un valor de tiempo, ya nos están dando esa diferencia. A veces los alumnos se estresan porque no encuentran más que un solo valor y andan buscando el segundo para rellenar correctamente esta fórmula. No, si se da un solo valor de tiempo ya nos están dando esta diferencia directamente. Ahora yo me permito escribir esta fórmula ya no como vectores como lo tenemos aquí, la aceleración, la velocidad inicial y la velocidad final como vectores, sino como más bien como escalares. Aquí estaría esa ecuación. Si se fijan en esta ecuación, yo tengo 4 magnitudes involucradas, que serían la aceleración, la velocidad final, la velocidad inicial y el tiempo. La que no está involucrada es la distancia. Esta la voy a encerrar en un círculo rojo. Y esta va a ser la variable más importante para este grupo de ecuaciones. Ahorita van a ver por qué. Tengo una segunda... bueno, antes de pasar esto. Una vez que yo tengo esta ecuación, puedo despejar los demás valores. Por ejemplo, el tiempo lo intercambio por la aceleración y el tiempo ya lo puedo calcular a partir de estas otras 3 magnitudes. Velocidad final, velocidad inicial y el tiempo. Y lo mismo hago con las otras magnitudes involucradas. Así pues yo puedo tener entonces el cálculo de la aceleración, del tiempo, velocidad final y velocidad inicial a partir de las otras 3. ¿Sale? Pero no es la única ecuación que yo tengo para este movimiento. Tengo esta otra que sería velocidad final al cuadrado más 2 veces la aceleración por la distancia más la velocidad inicial al cuadrado. Aquí otra vez las variables involucradas serían aceleración, velocidad final, velocidad inicial y la distancia. Aquí la variable que no está involucrada sería el tiempo y le encierro en un círculo rojo porque es la importante para este grupo de ecuaciones. Aquí no puedo utilizar directamente la velocidad final porque está al cuadrado. Tengo que aplicarle raíz cuadrada a ambos lados de la igualdad. Raíz cuadrada con potencia cuadrada se elimina y me queda solamente velocidad final. Y es igual del otro lado, pues permanece la raíz cuadrada. Y bueno, ya tendríamos entonces una expresión para calcular la velocidad final. Hago lo mismo que hice anteriormente, es decir, despejo los valores de las otras magnitudes para poderlas calcular. Y entonces aquí tengo el cálculo de la velocidad final, inicial, aceleración o distancia en función de las otras 3 magnitudes que están involucradas. ¿Sale? Ahora, tengo una tercera ecuación que involucra la distancia, a la aceleración, a la distancia, a la velocidad inicial y al tiempo. La que no está involucrada es la velocidad final. Aquí involucra la distancia inicial si es que me la dan, incluso por eso la pongo el rojo. Porque me la tienen que dar directamente. Si no me la dan, siempre vamos a asumir que su valor es 0. Si no está dada así como diciendo en el problema y la distancia inicial es tanto, si no está así en la redacción, entonces si no viene, su valor es 0 o no importó. Y pues lo mismo es 0, ¿no?
Entonces aquí la variable que no está involucrada sería la velocidad final. Bueno, yo despejo, mantengo esta ecuación para el cálculo de la distancia y despejo las otras tres y obtengo entonces las cuatro ecuaciones para el cálculo de estas magnitudes en función de las otras tres. Aquí cabe resaltar que, dado que yo tengo el tiempo al cuadrado y el tiempo, no voy a poder despejar de manera directa el tiempo como lo hice en las otras ecuaciones, ¿sale? Aquí tengo que utilizar la fórmula general para una ecuación de segundo grado para poder calcular el tiempo, ¿sale? Si ustedes recuerdan su aprendizaje de la fórmula general de segundo grado, pues la van a tener que aplicar acá para calcular el tiempo, ¿sale? Tengo una cuarta ecuación que relaciona la distancia, la velocidad final, velocidad inicial y el tiempo. La variable que no está involucrada sería la aceleración. Mantengo esta ecuación y despejo las otras tres magnitudes en función de las restantes. Por lo tanto, entonces yo tengo aquí las cuatro magnitudes involucradas calculadas en función de las otras tres, ¿sale? Bien, aquí cabe resaltar algunos detalles. Bueno, aquí como les comentaba, siempre nos van a plantear problemas en donde nos dan tres magnitudes de estas y nos piden una cuarta. La quinta no está involucrada o bien se pide posteriormente, ¿sale? Entonces yo voy a tener tres magnitudes que me dan y una cuarta que me piden. Ya tendría las cuatro magnitudes involucradas. La que no está involucrada es la que me va a permitir identificar cuál va a ser el grupo de ecuaciones que me va a permitir solucionar mi problema. Entonces, la variable importante va a ser la que no esté involucrada para elegir correctamente el grupo de ecuaciones que voy a utilizar. Luego, es importante revisar que las unidades de todos los datos que me den ya estén en sistema internacional. Si no están en sistema internacional, tengo que utilizar las conversiones que vimos en la clase de conversiones para poder tener todo en metros y segundos, es decir, en unidades de sistema internacional, para que todo salga correctamente. Si no, esto me va a llevar a errores, ¿sale? Ojo, hay que hacer las conversiones necesarias para que todos los datos estén en sistema internacional de unidades, es decir, en metros y segundos. Bueno, aquí nos dice que despejemos la fórmula elegida y encontremos las ecuaciones correspondientes. Aquí, como yo ya les estoy dando los despejes, ya no es necesario este paso. Y finalmente recuerden que si la distancia inicial no se da explícitamente, su valor es 0. Vamos a resolver un primer ejemplo. Nos dice una motocicleta lleva una velocidad de 36 km por hora. Esto, bueno, nos dicen que lleva una velocidad de 36, pues será velocidad inicial, como lo tengo aquí. Dado que no está en metros y segundos las unidades, tengo que convertirla a metros y segundos. Si recuerdan la clase de conversiones, un dato en kilómetros por hora se tiene que dividir entre 3.6 directamente y ya lo tengo en metros sobre segundo. Entonces 36 entre 3.6 me da 10 metros sobre segundo. Y ya está la velocidad inicial en las unidades correctas. Metros y segundos. Me dan el valor de la aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí está. Me dan la distancia de 200 metros y me piden la velocidad final. Posteriormente me piden el tiempo que tarda en la aceleración. Bien, aquí yo voy a seguir la secuencia que me están dando en el problema. Es decir, primero calcular la velocidad final, como aquí lo planteo. Entonces tengo tres datos y una que me piden. Están las cuatro magnitudes involucradas. La que no se está pidiendo, no se involucra, es el tiempo, por lo menos en este momento. Yo me voy entonces a ver cuál es el grupo de ecuaciones que voy a utilizar, la que no involucra el tiempo, es decir, esta de t. ¿Qué me piden calcular? Pues la velocidad final. Esta sería mi ecuación. 2 veces la aceleración por la distancia más la velocidad inicial y a todo eso raíz cuadrada. Bueno, ya elegí correctamente la ecuación y calculo, sustituyo. Aquí aquí lo sustituyo con unidades, pero bien podría hacerlo ya sin unidades, dado que ya todo está en sistema internacional. Bueno, entonces tengo que va a ser multiplicar 2 por 200 y aquí 10 al cuadrado, que sería 100. 2 por 2, 4 por 200 me da 800 más 100 me da 900, raíz de 900 me da 30 metros sobre segundo. Ahora, si yo lo quiero en kilómetros por hora, pues tendría que multiplicar por 3.6, como vimos en la clase de conversiones. ¿Sale? Y entonces ya tengo aquí expresada la velocidad final. Ya tengo entonces calculadas las cuatro magnitudes. Cuando yo tengo cuatro magnitudes, una vez calculada la velocidad final, como dice en el texto, se puede elegir cualquiera de las tres otras fórmulas para calcular el tiempo. ¿Cómo es esto? Sí,
Si se fijan, de aquí no puedo calcular el tiempo porque la que tenemos para calcular era la velocidad final, la velocidad inicial, la aceleración y la distancia. De aquí no puedo calcular el tiempo. Entonces, ¿de dónde puedo calcular el tiempo? Ah, pues de las otras. Si ya tengo aceleración, velocidad final, velocidad inicial y tengo la distancia, pues ya puedo calcular el tiempo, ¿no es cierto? Entonces el tiempo lo puedo calcular a partir de esta, a partir de esta y a partir de esta. ¿Yo cuál debo de utilizar? La que se me pegue la gana. Yo lo voy a hacer con las tres ecuaciones para que vean ustedes. ¿Sale? Entonces yo tengo aquí ahora el cálculo del tiempo. En la primera el tiempo me decía que era la velocidad final menos velocidad inicial. Vean, intercambio el tiempo por la aceleración. Sustituyo valores. Velocidad final es de 30 menos 10 que tengo aquí. Me da 20. La aceleración quedamos que era 2 que está aquí. 20 entre 2 me da 10 segundos. Y ya está calculado el tiempo a partir de esta ecuación. Si yo no quisiera esta, si quiero la otra, bueno, tendría esta otra ecuación. 2 veces la distancia, 2 veces la distancia, 2 veces 200 sería 400. La suma de la velocidad final más la velocidad inicial son 30 más 10, serían 40. 400 entre 40 me da 10 segundos. Y si se fijan, también lo pude calcular de esta manera. Voy a utilizar también la última fórmula que utilizaba, la fórmula general para la ecuación general de segundo grado, ¿sale? Yo tengo aquí entonces aceleración entre 2. Recuerden que el valor de la aceleración que tenemos acá era 2. 2 entre 2 me da 1 que tengo acá. Para el valor de A, para el caso de la fórmula general, para la ecuación de segundo grado. El valor de la velocidad inicial es 10, por lo tanto el valor de B es 10. La distancia inicial no existe, entonces sería la distancia que es menos D, menos 200, que sería el valor de C. Sustituyo en mi ecuación de segundo grado. Menos B más menos raíz cuadrada de B cuadrado menos 4AC sobre 2A. B es 10, 10 al cuadrado. A es 1, C es menos 200, A es 1. Hago números, voy a tener menos 10 más menos, 10 al cuadrado me da 100. Menos por menos me da más, y 4 por 200 me da 800. 2 por 1 me da 2, 100 y 800 me da 900, y entonces raíz de 900 es 30, como vimos hace un ratito. Yo tengo entonces, esta va a ser el resultado de mi fórmula general para la ecuación de segundo grado. Yo de aquí obtengo dos valores de tiempo, tiempo 1 y tiempo 2. El primero utilizo el valor positivo de 30 y en el segundo utilizo el valor negativo de 30. Entonces tengo 30 menos 10 me da 20, 20 entre 2 me da 10, y ya calculé el valor de tiempo que teníamos acá, de 10 segundos, ¿no es cierto? El otro valor es menos 10 y menos 30 me da menos 40, entre 2 me da menos 20. Recuerden que en física los tiempos negativos no existen, no nos regresamos en el tiempo, entonces valores negativos de tiempo están mal y no son correctos, por lo tanto esto no es correcto y tomo entonces este valor. Si se fijan, entonces calculé el tiempo utilizando las tres ecuaciones. Ustedes podían haber utilizado cualquiera de las tres y estaba bien. Si ustedes revisan un cuaderno en los libros o tal vez algún profesor o alguien que les quiera ayudar se lo resuelve de una manera, calcula la velocidad final y él pudo elegir cualquiera de los tres. Entonces, por eso hay a veces estas diferencias entre un libro y otro libro, y a lo mejor la forma en la que resuelve mi profesor, y entonces yo digo, entonces, ¿cómo se debe resolver? ¿Así, así o así? Ah, bueno, lo pueden resolver como se les pegue la gana. Incluso, chicos, imagínense que el profesor, en lugar de querer calcular primero la velocidad final, hubiera decidido calcular el tiempo. ¿Por qué? Pues porque también es válido. A lo mejor él decidió primero resolver el tiempo y dejar al final la velocidad final. ¿Sale? Entonces él hubiera elegido el grupo de ecuaciones donde no está involucrada la velocidad final y hubiera calculado el tiempo de esta manera. ¿Sale? Directamente. Entonces, ¿qué ecuaciones debo de elegir? Las que yo quiera. Yo he decidido qué variables involucro, elijo mi ecuación correspondiente y calculo lo que tenga que calcular. Entonces, es por eso que les digo, en diferentes libros podemos encontrar diferentes caminos para resolver un problema, porque eso es lo que nos permite esta variedad de ecuaciones que tenemos aquí, ¿sale? Entonces, este es el secreto. ¿Cuál va a ser el secreto? La variable que no esté involucrada. Evidentemente yo no voy a tratar de evitar este cálculo del tiempo, porque sí es un poco más engorroso, pero no sería nada, no estaría mal utilizarlo. Si ustedes deciden utilizarlo y lo manejan bien, pues adelante, ¿no?
Bien, una vez que yo ya definí todo, ya calculé lo que me pidieron en este caso, voy a tratar de definir todo lo que se necesita para este movimiento. Vean, ahora voy a definir las ecuaciones del movimiento. ¿Cómo se definen las ecuaciones del movimiento? Van a ser ecuaciones de distancia y velocidad en función del tiempo. Yo voy a sustituir estas ecuaciones. Aquí nada me faltaría... no, está bien. Entonces yo tendría aquí que la distancia es igual a la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2 más velocidad inicial por tiempo. Sustituyo los valores excepto los del tiempo. ¿Sale? Aceleración vale 2, aquí lo tengo, y 2 entre 2 me da 1. Por lo tanto, 1 por el tiempo al cuadrado, tengo tiempo al cuadrado que estaría aquí. Luego tengo velocidad inicial que vale 10, me quedaría 10t. Para el caso de la velocidad final, la aceleración vale 2, tengo 2t, y la velocidad inicial vale 10, por lo tanto tengo más 10. Entonces tengo 2t más 10. Aquí estarían las ecuaciones del movimiento cuando establecemos el movimiento en dirección positiva de mi sistema de referencia. ¿Qué pasa si yo lo establezco en la dirección negativa de mi sistema de referencia? Bueno, entonces el valor de la aceleración sería negativo, por lo tanto yo tendría aquí menos t cuadrada. La velocidad inicial sería un vector negativo, por lo tanto tendría menos 10. Igual la aceleración, el tiempo, entonces tengo las mismas ecuaciones pero con todo negativo. Estas ecuaciones son para el movimiento definido en la dirección negativa de mi sistema de referencia, ¿sale? Entonces yo elijo cuál es el lado positivo. Si a mí se me dio la gana que la dirección del movimiento fuera con la dirección positiva de mi sistema de referencia, voy a tener esto. Si yo decido que la dirección negativa es a la izquierda, la dirección positiva de mi sistema de referencia, la dirección positiva de mi sistema de referencia es hacia la derecha, y mi cuerpo se mueve hacia la derecha, pues todo lo que haga va a ser negativo. Por eso aquí tengo este grupo de ecuaciones de movimiento cuando se define en la dirección negativa del sistema de referencia. Bien, una vez establecidas las ecuaciones, las llevo a las tablas de datos. En una tabla de datos yo puedo poner los valores de tiempo que se me peguen la gana, que yo manejo 0, 2, 4, 6, 8 y 10, y sustituyo los valores en la ecuación de la distancia. Bueno, 2 al cuadrado me da 0, y 10 por 0 me da 0, 0 más 0 me da 0. 2 al cuadrado me da 4, y 10 por 2 me da 20, 20 más 4 me da 24. 4 al cuadrado es 16, 10 por 4 40, 40 y 16 56. 6 al cuadrado me da 36, 10 por 6 me da 60, 36 más 60 me da 96. 8 al cuadrado 64, 10 por 8 80, 80 y 64 me da 144. 10 al cuadrado me da 100, 10 por 10 me da 100, 100 más 100 me da 200, y ya tengo las distancias. Para el caso de la velocidad yo tengo 0 por 2 me da 0 más 10 me da 10. 2 por 2, 4 más 10 me da 14. 2 por 4, 8 más 10 me da 18. 2 por 6 me da 12, más 10 me da 22. 2 por 8, 16, más 10 me da 26. 2 por 10 me da 10. 2 por 10 me da 20. Más 10 me da 30, y ya tengo los valores de velocidad. En el caso del movimiento en dirección negativa, pues tendría todo lo mismo, pero negativo, ¿ya lo ven? Las gráficas del movimiento en este caso sería esta, la gráfica de mi movimiento. Si se fijan, es una porción de parábola, ahí está, y esta sería en dirección negativa. Vean, si yo decido superponerla una con otra, vean aquí, tomando el eje X como referencia, vean, la superpongo una con otra. Si se fijan, se quedarían como espejo. Entonces lo único que ocurre es que todo estaría definido hacia abajo, ¿sale? Entonces esta sería mi ecuación de la distancia para el movimiento acelerado, ¿sale? Bien, entonces devolvemos la ecuación. Ahora la velocidad entonces quedamos que era 10, 14, 18, 22, 26 y 30. Entonces empezamos en 10, 14, 18, 22 para el caso de 6, 26 para el caso de 8 y 30 para el caso de 10 segundos. Aquí están 2 segundos 14, 4 segundos 18, 6 segundos 22, 8 segundos 26 y 10 segundos 30. Aquí estaría. Si se fijan, va a ser lo mismo, pero del lado negativo. Otra vez hacemos algo parecido. Si colocamos una y la superponemos con la otra, vean, ahí estaría. Si yo la superpongo una con otra, vean, yo la superpongo de esta forma.
Ahí, a ver si ahí queda. Ahí quedó. Si yo las superpongo, pues quedan igual, nada más que una en el lado positivo y el otro en el lado negativo. Quedan como espejo. ¿Sale? Bien. Entonces yo tengo ahí. Lo mismo ocurriría con la aceleración. Una está para el lado positivo y otra para el lado negativo. Creo que esta es más clara, ¿no? Entonces ya tenemos las gráficas del movimiento. Entonces vean, las gráficas van a depender también del sistema de referencia y cuál sea la dirección positiva y la dirección negativa que nosotros establezcamos. Tal vez en algún libro deciden expresarlo de esta manera y para que ustedes no se confundan, ¿sale? Simplemente el movimiento estaba definido en la dirección negativa y así quedaron las gráficas. Esto va a cobrar relevancia cuando veamos caída libre, que es un tipo de movimiento acelerado, ¿sale? Bien, vamos a ver el ejemplo 2. En el ejemplo 2 nosotros tenemos aquí un objeto que se mueve siguiendo una trayectoria horizontal. En el momento que pasa por la posición D1 igual a 2 metros, comienza a acelerar y termina cuando alcanza la posición D2 igual a 8 metros. Esto ocurre durante un intervalo de 2.5 segundos. La velocidad que alcanza al final de la aceleración es de 2.8 metros sobre segundo y nos piden determinar el valor de la velocidad inicial y el de la aceleración. Bien, ¿qué nos piden la velocidad inicial? Nos dan el valor de la velocidad final, que es de 2.8 metros sobre segundos. Nos dicen que la distancia 1 es 8. La distancia 1 es 2 metros y la distancia 8, es decir, pasa de 2 a 8. La diferencia en la distancia sería 6 metros. Aquí para que también a veces nos dan los valores de distancia. Y fueron 6 metros, ¿sale? Entonces nos estarían dando que la distancia inicial sería de 2 metros. Aquí si se fijan ya dieron distancia inicial de 2 metros. Cuando den de 1 distancia inicial, cuando esté bien definido el valor de la distancia inicial, entonces sí. Nosotros vamos a utilizar el valor de la distancia que fue de 6 metros, la diferencia entre ambos. Y nos dicen que el lapso de tiempo fue de 2.5 segundos. Bien, aquí tengo mis variables involucradas. Voy a ir a mi grupo de fórmulas que no involucra la velocidad inicial. ¿Cuál no involucra la velocidad inicial? Bueno, pues entonces está... ¿Dónde está? ¿Distancia? No, la que no involucra, no es cierto, no es la que no involucra la distancia inicial, es la que no involucra a la aceleración. Vean, la que no está involucrada es la aceleración. Nos piden velocidad inicial, pero no está involucrada la aceleración. ¿Sale? Entonces la que no está involucrada es la aceleración. Aquí estaría mi grupo de ecuaciones que no involucra a la aceleración y tengo que calcular la velocidad inicial. Entonces esta sería mi ecuación 2d entre t menos velocidad final. Entonces voy a poner 2d entre tiempo menos velocidad final. Ya está elegida la velocidad inicial. Calculo 2 veces la distancia, 2 por 6. Me da 12 entre 2.5, que vale el tiempo, me daría 4.8. Menos 2.8 me daría 2 metros sobre segundo. Ya está calculada la velocidad inicial. Finalmente me piden calcular la aceleración. Bueno, pues entonces yo lo calculo de esta forma. Aceleración es... Recuerden que yo la aceleración la podría calcular con cualquiera de ellas. Si ya tengo entonces la velocidad inicial, yo podría utilizar cualquiera de estas. Esta para calcular la aceleración, esta para calcular la aceleración o esta para calcular. La que yo elija está bien. Yo utilizo esta porque me parece que es la más sencilla, la más fácil. ¿Sale? Entonces yo elijo la de la aceleración, que sería aquí. Entonces tengo 2.8 menos 2 me daría 0.8 entre 2.5 me daría aceleración de 0.32 metros sobre segundo al cuadrado. Ustedes deberían de calcularla a manera de práctica con las otras dos ecuaciones y verificar que efectivamente se obtenga este resultado. ¿Sale? Yo voy a establecer ahora mis ecuaciones del movimiento. Entonces, como ya hay una velocidad inicial, ya involucro la distancia inicial. ¿Sale? Como ya hay distancia inicial, hay que involucrarla. Entonces el valor de la aceleración es 0.32, el valor de la velocidad inicial es 2 y el valor de la distancia inicial es 2. Entonces mi ecuación me queda 0.32 entre 2 me da 0.16t cuadrada más 2t más 2. Y la velocidad final pues será aceleración por tiempo, que va a ser 0.32 por t más 2. Y ahí están ya mis ecuaciones del movimiento. Si yo hago cálculos voy a tener que obtengo los valores de distancia, bueno, ya estarían aquí en la tabla, serían 2, 4.6, 6.4, 8, 9.4, 12.56. Ahí estarían los valores de distancia inicial. Entonces yo tengo aquí el valor de 2, para el valor de 1 tendría 4.
4.16 es 0.64, 4.16. Para 2, 6 y tantos, ¿no? ¿Cuánto es 6.64? Un poquito antes de 7, véanlo. Antes es un poquito antes de 7. ¿Sale? Luego tendría 9.44. Aquí sería la mitad 9, 9.44, casi estaría por aquí. Para 4 tendríamos 12.5, ¿no? Ahí está. Y para 5 tendríamos, aquí ya no sería, bueno, ya sería 16. Bueno, aquí se traslapó, ¿no? Pero esta sería la gráfica. ¿Sale? Bien, entonces la gráfica de velocidad tendría 2.64, 2.8, 2.96, 3.28 y 3.64. Bueno, entonces empezaríamos en 2, que es lo que teníamos aquí, y 3.60, ¿no? Y 3.2.4.6 y trazo una línea recta. Ahí está mi gráfica de velocidad, y la aceleración pues es de 0.32. Aquí estaría 0.4, 0.3, 0.32, ahí estaría el valor. ¿Sale? Y ya quedaría completo mi ejercicio con sus ecuaciones del movimiento, su tabla y sus gráficas. Vamos a ver un ejemplo 3. Aquí en este ejemplo 3, si se fijan, ya no estamos viendo ni ecuaciones del movimiento, ni tabla de datos, ni gráficas. Muchas veces en los ejercicios de movimiento uniformemente acelerado se pide el cálculo de un solo dato. No se tiene que hacer todo lo anterior. No se tienen que hacer ni ecuaciones del movimiento, ni llenar una tabla, ni hacer una gráfica. Simplemente se nos pide un dato, y si así es el problema, lo calculamos. Yo lo hice anteriormente para que ustedes vieran un ejercicio completo, redondo. Pero si a nosotros nos piden solo un dato y lo podemos calcular de manera directa, eso es lo que debemos de hacer. Vamos a ver este ejemplo 3. Los siguientes 3 ejemplos son de este tipo, donde nos dan o nos piden calcular un dato de manera directa y lo hacemos. Vamos a ver. Un móvil se mueve a razón de 20 metros por segundo. Después de 4 segundos se mueve a razón de 120 metros por segundo. ¿Cuál es la aceleración del móvil? Yo tengo que la aceleración es lo que me están pidiendo, ¿no? La velocidad inicial sería de 20 metros por segundo. La velocidad final, después de los 4 segundos, sería 120 y el lapso de tiempo es de 4 segundos. ¿Cuál es la variable que no está involucrada? La distancia. Recuerden que la ecuación... el grupo de ecuaciones que no involucra la distancia sería el que corresponde a este, y entonces yo calculo la aceleración en función de los datos que me dan. Velocidad final sería 120 menos 20, me daría 100, y el tiempo es de 4. 100 entre 4 pues me daría 25 metros sobre segundo al cuadrado, y ahí está el cálculo de la aceleración de manera directa. No me piden más, no hago más. ¿Correcto? Tenemos aquí el ejemplo 4. Un cuerpo parte del reposo. Recuerden que un cuerpo parte del reposo y se acelera a razón de 8 metros sobre segundo al cuadrado durante 5 segundos. ¿Qué distancia recorre durante ese tiempo? Bueno, aquí cuando me den esta frase de parte del reposo, y se les quede quedar bien claro, si se utiliza la frase parte del reposo, significa que la velocidad inicial inició en el reposo, ¿sí o no? El cuerpo estaba en reposo antes de iniciar su movimiento. Si el cuerpo estaba en reposo, pues no tenía velocidad, su velocidad era 0. Entonces, cuando digan esta frase de parte del reposo, lo que quieren decir es que su velocidad inicial es 0. Por eso aquí lo aclaro con reposo. ¿Sale? Luego acelera 8 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí está la aceleración, el tiempo es de 5 segundos y me piden la distancia. ¿Qué variable no está involucrada? La velocidad final. Utilizo mi ecuación de la distancia. Vamos a ver, si quieren revisamos las ecuaciones. La que no involucra la distancia pues sería no es cierto, no es la que no involucra la distancia, sería aquí no, sí, efectivamente la que no involucra la distancia. No, la que no involucra sería en el ejemplo 4 tenemos aceleración, velocidad inicial, distancia y tiempo. Lo que no se involucra es la velocidad final. Vamos a nuestras ecuaciones que no involucran a la velocidad final. Aquí están. Y el cálculo de la distancia va a ser este, ¿no? Vamos, regresamos. Bien, entonces la distancia va a ser la aceleración por tiempo al cuadrado entre 2 más la velocidad inicial por tiempo. No está dada la distancia inicial, por lo tanto no la considero, es 0 y no la considero aquí.
Entonces sustituyo aceleraciones de 8, el tiempo al cuadrado es 5 al cuadrado, que sería 25 por 8, pues me da 200, entre 2 me daría 100. Aquí la velocidad inicial pues quedamos que es 0, 0 por el tiempo me da 0, por eso de esto no obtengo nada. Todo está restringido a esto. 8 por 5 me da 200, 8 por 25, perdón, me daría 200, entre 2 me da 100. Y ya lo calculé de manera directa. En el ejemplo 5 tenemos un vehículo se mueve a razón de 15 metros sobre segundo, sería velocidad inicial como lo tenemos aquí, y acelera a un ritmo de 1 metro sobre segundo al cuadrado, aceleración, hasta alcanzar una velocidad de 24 metros sobre segundo, velocidad final. ¿Cuál es el tiempo que dura el movimiento? Pues nos piden el tiempo, no está involucrada la distancia, y me piden calcular el tiempo. El tiempo se calcula a partir de esta ecuación. Velocidad final menos velocidad inicial, 24 menos 15 me da 9, 9 sobre 1 que vale la aceleración me daría 9 segundos. Y ya tengo calculado este ejercicio número 5 y listo. No tengo por qué hacer ecuaciones del movimiento, tablas ni gráficas si no me lo están pidiendo expresamente. Vamos a revisar ahora el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. MRUDA. A veces se maneja también el concepto de frenado, por eso aquí lo agrego, ¿no? Bien, entonces vamos a tener que en este movimiento ahora la aceleración es constante pero negativa. Vamos a ver. Otra vez establecemos el sistema de referencia en la misma dirección que el movimiento del vehículo. El vehículo se mueve hacia la derecha y la velocidad también es positiva. El desplazamiento es positivo, pero en cambio la aceleración es un vector que va en sentido contrario al desplazamiento y a la velocidad, en sentido contrario a nuestro valor positivo del sistema de referencia, el lado positivo del sistema de referencia. Entonces aquí vamos a tener una aceleración negativa. Vamos a revisar este ejemplo que tenemos aquí en el dibujo. Yo tengo que entonces la aceleración va a ser de menos 2 metros sobre segundo. La velocidad inicial que tenemos aquí va a ser de 6 metros sobre segundo. Y si se fijan, el cuerpo empieza a frenar hasta que se detiene. Aquí vamos a utilizar mucho o muy comúnmente la palabra hasta detenerse. Así como en el acelerado decir parte del reposo significa que la velocidad inicial es 0, aquí cuando decimos hasta detenerse significa que la velocidad final es 0. ¿Sale? Entonces yo tengo estos datos y establezco las ecuaciones de mi movimiento. Entonces tengo velocidad inicial es de 6 por el tiempo. Aquí pongo después la aceleración porque va a ser el valor negativo. Menos 2, entre 2 me daría menos 1. Menos 1 por más me da menos, por eso me da menos t cuadrado. Aquí la velocidad final sería velocidad inicial, que sería 6. El valor de la aceleración es negativo, menos por más me daría menos 2t. Ahí están las ecuaciones de movimiento. Yo vacío esta información sobre una tabla de datos y utilizo los tiempos de 0, 1, 2 y 3. Hago los cálculos, 6 por 0 me da 0 y 0 al cuadrado me da 0, 0 y 0 me da 0. 6 por 1 me da 6, más 1 al cuadrado, menos 1 al cuadrado que es 1, 6 menos 1 me da 5. 6 por 2 me da 12, 2 al cuadrado me da 4, 12 menos 4 me da 8. 6 por 3 me da 18, 3 al cuadrado me da 9, 18 menos 9 me da 9. Y las velocidades serían 6 menos 2 por 0 me da 0, me queda 6. 6 menos 2 me da 4, 6 menos 4 me da 2 y 6 menos 6 me da 0, hasta detenerse. Entonces aquí ya estarían los resultados para estos tiempos. Yo llevo estos resultados a las gráficas y veo. Tendría 0, 0, 1, 5, 0, 0, 1 con 5, 2 con 8 y 3 con 9. Si se fijan, al unir todo me da una especie de parábola, pero invertida. ¿Sale? Entonces el frenado va a tener este tipo de gráfica. Si yo hago la gráfica de mi velocidad contra tiempo, tendría aquí que parto de 6, después bajo a 4, después a 2 y finalmente después de los 3 segundos me detengo hasta llegar a 0. La aceleración pues ahora sería una línea paralela al eje del tiempo, pero por el lado negativo. Y ya tendría entonces las gráficas de este movimiento, ¿sale? Este movimiento desacelerado, ¿sale? Vamos a ver un ejemplo 2. Un vehículo viaja a una velocidad de 40 metros sobre segundo. En ese momento el conductor pisa el freno durante 5 segundos y al final de ese tiempo el vehículo reduce su velocidad a 20 metros por sobre segundo. Determina el valor de la aceleración durante este movimiento y la distancia que recorre. Bien, me dicen que la aceleración es lo que vamos a calcular, ¿no?
tenemos una velocidad inicial de 40 metros sobre segundo, un tiempo de 5 segundos y una velocidad final de 20 metros sobre segundo. Si se fijan, pasó de una velocidad grande a una menor. Va frenando. La variable que no está involucrada pues es la distancia. Entonces la ecuación que va a definir esto pues es la que no involucra la distancia. Aceleración es igual a velocidad final menos velocidad inicial. 20 menos 40 me da menos 20, entre un tiempo de 5 me da menos 4 metros sobre segundo al cuadrado. Ya tengo la aceleración, efectivamente corresponde a una aceleración negativa de frenado. La distancia, ¿cómo la vamos a calcular? Bueno, pues muy sencillo. Puedo utilizar cualquiera de las otras ecuaciones. Yo utilizo esta fórmula. Puedo usar cualquiera, indistintamente. Pero yo decido utilizar esta. Entonces la distancia va a ser igual a la suma de las velocidades entre 2 multiplicada por el tiempo. Entonces sumo 20 más 40, me da 60 entre 2, me da 30. Por un tiempo de 5, 30 por 5 me da 150 metros. Ya está calculada. Yo voy a establecer mis ecuaciones del movimiento. La velocidad inicial es de 40, por eso me queda 40t. Y menos 4, que es la aceleración, me queda menos 4, entonces me quedaría menos 2t cuadrado. Entonces aquí sería 40 menos 4t para la velocidad final. Tengo mis ecuaciones aquí en la tabla, sustituyo los valores y entonces nosotros tenemos que será 40 por 0 me da 0 menos 2, 0 al cuadrado me da 0, me da 0. Bueno, yo aquí sustituyo y obtengo los valores, tengo 0, 38, 72, 102, 128 y 150. Y velocidades de 40, 36, 32, 28, 24 y 20. Por eso pasó de 40 a 20. Cuando yo hago mi gráfica correspondiente a estos valores, 38, 72, 102, 128, 38, que estaría por aquí cerca de 40, 72, que sería un poquito de cerca de 75, 102, ¿no? Que 102 que lo teníamos aquí muy cerca de 100. Luego tengo 128 muy cerca de 130 y para 5 tengo 150. Las velocidades pues pasan de 40 a 30 pasando por... yo tenía aquí los datos 36, 32, 28 y 24. Tenemos 36, 32, 28, 24 y 20. Ahí está la gráfica. La aceleración obviamente es paralela al eje del tiempo, una recta horizontal en el valor de menos 4, como lo teníamos. Y ya estarían entonces mis gráficas, ya estaría completo mi ejercicio. Ya tengo entonces el cálculo de lo que me pidieron, las ecuaciones del movimiento, una tabla de datos y las gráficas del movimiento. Recuerden, en la tabla qué datos pongo, pues a veces puede dármelos el profesor, pueden venir en el libro especificados, o bien yo puedo decidir cuántos y cuáles datos poner. Si no viene una tabla, yo la puedo definir con qué tiempos puedo sustituirla. Bien. Para un ejemplo 3 vamos a hacer lo mismo que en el caso anterior. Solamente vamos a calcular el dato que me piden o los datos que me piden. Vamos a ver el ejemplo 3. Un móvil viaja a una velocidad cuando empieza a frenar a razón de 3 metros sobre segundo al cuadrado, hasta detenerse. Recuerden que hasta detenerse significa velocidad final de 0. Una aceleración negativa de 3 metros sobre segundo al cuadrado. La distancia que recorre el móvil es de 24 metros y me piden la velocidad inicial y posteriormente el tiempo. Bien. Yo tengo aquí establecido esto, las ecuaciones que debo de elegir son las que no involucran al tiempo, porque el tiempo se va a manejar después. Velocidad inicial es la raíz de velocidad final, menos 2 veces la aceleración por la distancia. Entonces la velocidad final era de 0, ahí está, 2 veces menos 2 por la aceleración que es menos 3, que lo tenemos aquí, y la distancia que es 24. La multiplicación de menos por menos me da más, 2 por 3 me da 6 y 6 por 24 me da 144. Entonces la raíz de 144 me da 12 metros sobre segundo. Una vez que tengo calculada la velocidad para el cálculo del tiempo, utilizo cualquiera de las otras 3 ecuaciones derivadas de los grupos de ecuaciones. Yo utilizo esta en particular. Tiempo es igual a velocidad final, que sería 0 menos 12 entre menos 3. Menos 12 entre menos 3, menos entre menos me da más, y 2 entre 3 me da 4. Insisto, yo utilicé esta, pero ustedes lo podían haber calculado con las otras dos. ¿Sale? Y estaría bien. Esto para que no se me confundan si en un libro utilizan esta o utilizan cualquiera de las otras dos ecuaciones. Cada quien es libre de elegir cualquiera. Eso lo permite el grupo de ecuaciones que tenemos. Y hasta aquí terminarían nuestros cálculos de movimiento
uniformemente desacelerado o frenado. Ahora vamos a comparar las gráficas de los diferentes tipos de movimientos. Yo, por ejemplo, aquí tengo los 4 movimientos que van a presentarse en cualquier caso, ¿no? Vamos a tener el reposo, el movimiento rectilíneo uniforme, que ya lo vimos en la clase anterior, y los dos que acabamos de ver, el rectilíneo uniformemente acelerado o simplemente acelerado, o el movimiento rectilíneo uniformemente desacelerado o frenado. ¿Sale? Los dos primeros corresponden a la primera ley de Newton. En la primera ley de Newton nos dice que no hay fuerzas que actúen sobre el cuerpo, por lo tanto la aceleración es 0. Por eso sus gráficas de aceleración, si se fijan aquí, es 0. ¿Sale? Y lo que nos dice es que si no hay aceleración, la velocidad es constante. Pero ese valor de la velocidad constante puede ser de dos tipos, o igual a 0 o diferente de 0. Cuando es igual a 0, la gráfica de velocidad estaría aquí. Cuando es diferente de 0, tendría que ser positivo y estaría por acá. ¿Sale? En el caso de que fuera un movimiento en dirección contraria a la dirección positiva, si fuera un movimiento en la dirección negativa de mi sistema de referencia, a lo mejor la velocidad vendría por aquí. ¿Sale? Bien. La gráfica de la distancia o el desplazamiento, pues para el reposo no me estoy moviendo y pues su valor está en 0, ¿no? Está aquí sobre el eje del tiempo, estaría en 0. A menos de que tenga una distancia inicial, y entonces se mantendría así. ¿Sale? El movimiento rectilíneo uniforme va a tener este tipo de gráfica para el desplazamiento, esto para la velocidad y esta para la aceleración. Ahora, los que acabamos de ver, recordemos que el movimiento acelerado va a tener una especie de curvita así. La velocidad va a ser una línea así, con pendiente positiva. La aceleración va a ser una línea horizontal por el lado positivo de la aceleración. El frenado va a ser una parábola, pero como invertida a la acelerada, es decir, de este tipo. La gráfica de velocidad es una pendiente negativa, una recta con pendiente negativa, así como caída. Y la aceleración también va a ser una línea horizontal, pero por el lado negativo de la aceleración. Entonces, estos 4 movimientos se van a presentar cada vez que yo me mueva. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo 1. Vamos a tener, identifica la gráfica de los movimientos que representan las 4 secciones en las que se divide el movimiento. En este ejemplo vamos a tener una gráfica de distancia contra tiempo, de posición contra tiempo. Se puede poner posición, distancia o desplazamiento tiempo. Pueden utilizar cualquiera de los 3 nombres. Bien, entonces, este podría ser el ejemplo típico de un movimiento, como por ejemplo cuando ustedes van a la parada del transporte. Imagínense que salen de su casa. Estaban en su casa. Una vez que salen y empieza a correr el tiempo. Sale, entonces están ustedes parados ahí. Y cuando empiezan a hacer están ahí parados, ¿no? Y de repente ven su celular y se dan cuenta. Están ahí parados viendo su celular. Hagan de cuenta que ya salieron de casa y están parados viendo su celular. Y de ahí se dan cuenta que ya es tarde. Entonces empiezan a acelerar para dirigirse hacia la parada. Una vez que alcanzan una cierta velocidad, la velocidad de su paso normal, van caminando con movimiento rectilíneo uniforme hasta que se aproximan cerca de la parada. Cuando están ya cerca de la parada, ustedes empiezan a frenar hasta que se detienen y se quedan ahí parados en la parada hasta que llegue su transporte. Este sería un ejemplo de un movimiento como cuando ustedes se dirigen a su transporte, y tendríamos entonces aquí los 4 movimientos involucrados, es decir, reposo, acelerado, movimiento rectilíneo uniforme, como dice aquí el texto, frenado y otra vez reposo. Lo mismo puede ocurrir con un vehículo, ¿no? Imagínense que una micro de repente está detenida ahí en la base, de repente acelera para empezarse a mover, y una vez que agarró velocidad, sobre la avenida se mantiene una velocidad, cuando se acerca a la siguiente parada o al siguiente semáforo, empieza a frenar hasta detenerse, y ahí se mantiene el tiempo que permanezca en rojo el semáforo, ¿sale? Y entonces aquí estaría descrito un movimiento típico de una persona o de un vehículo, que sería por ejemplo una micro. Aquí en el ejemplo 2 tenemos ahora una gráfica de velocidad contra tiempo. Aquí ya no es como el caso anterior. En este caso estábamos sobre esta parte de las gráficas de desplazamiento, distancia contra tiempo, ¿sale? Se veían líneas horizontales de estas y curvitas de estas que son como parábolas, ¿sale?
En este caso, en el segundo ejemplo, vamos a ver estas gráficas. Recuerden, el reposo está sobre 0, velocidad estaría aquí o acá, y acelerado o frenado. ¿Sale? Aquí yo tengo entonces que sería un reposo en el lapso 1, un acelerado, un rectilíneo uniforme, un acelerado, otro rectilíneo uniforme y un frenado. ¿Sale? Entonces tenemos reposo, acelerado, rectilíneo uniforme, acelerado, rectilíneo uniforme y frenado. ¿Sale? Entonces es muy común que nos presenten este tipo de gráficas en los exámenes. A lo mejor en su examen de Comipems les preguntaron este tipo de gráficas. Ahora, es común que ustedes vean en internet o en los libros unas gráficas en donde, por ejemplo, tengan esta parte. Si yo me voy a esto, si se fijan en la velocidad sería, entonces este es acelerado, este es rectilíneo uniforme, este es acelerado. Pero ¿qué pasa de este lado cuando yo tengo gráficas por el lado negativo del eje del tiempo? Bueno, cuando ustedes tengan así este tipo de cosas, piensen al revés. Si para mí este era frenado, como está del lado negativo, esto va a ser acelerado. Si yo aquí de este lado lo identificaba hacia arriba, por la parte de arriba es acelerado, para acá esto va a ser frenado. Si yo tuviera aquí una parte horizontal, pues esto sí sería rectilíneo uniforme. Cuando yo tengo esta última sección que está aquí en rojo, que apenas se alcanza a ver, pues esto sí sería reposo porque tiene velocidad 0. ¿Sale? Entonces yo tendría aquí reposo. Entonces cuando vean gráficas que están por debajo del tiempo para gráfica velocidad contra tiempo, piensen al revés. Esto sería acelerado y esto frenado. Nada más en la parte de acelerado y frenado. ¿Sale? Y aquí, bueno, tendríamos entonces en la gráfica de distancia-tiempo, tendríamos acelerado, rectilíneo uniforme, frenado. Entonces cuando me voy aquí en la dirección negativa, en esta parte negativa, es decir, al revés, entonces sería acelerado, frenado y reposo. Bueno chicos, hasta aquí quedaría nuestra clase del día de hoy. Nos vemos.